Buenas noches, hermanos. Hoy, 23 de enero de 2026. El título de la prédica se llama Una libertad perfecta en Cristo. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias, Señor. Estamos reunidos en tu nombre, pidiéndote, Padre, que seas tú hablando a tu pueblo. Conforme a tu propósito, Señor, separa al hombre, que solamente es polvo, pero eres tú quien trae palabras de vida eterna. Dejamos todos en tus manos, Señor, y que después de la enseñanza, Señor, seamos edificados y que seamos llevados, Señor, a la estatura de varón perfecto. Y ese es tu verdadero propósito, entre muchas cosas más que quieres hacer con nosotros, pero este es el verdadero, Señor, porque esa es la meta. Te damos las gracias por todo en el Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Una libertad perfecta en Cristo. El libro de Gálatas 5 dice, en 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente a yugo de esclavitud. El apóstol Pablo en la carta a Gálatas nos habla de que realmente, de que no se sometan nuevamente, dice, ¿no?, al yugo de esclavitud, aclarando ahí de que realmente en algún pasado estuvimos en un yugo de esclavitud y que verdaderamente Cristo nos hizo libres, pero esta libertad realmente el creyente la tiene, del cual la persona natural no puede percibir que realmente porque él está en esclavitud. Tan igual como nosotros en un pasado, no teníamos claro realmente qué es la libertad y tampoco lo comprendíamos y no podíamos comprenderlo también, qué cosa es verdaderamente libre. Solo podríamos imaginar o creer de que realmente éramos libres, pero no, nunca habíamos sido libres hasta que verdaderamente, como dice la Escritura, si Cristo os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces llegamos a estar en libertad a través de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y porque nosotros fuimos crucificados con Él. Entonces hemos pasado a una nueva condición del creyente en el cual ya no es esclavo. Él puede escoger libremente qué hacer. Este libre albedrío ahora lo tiene. Ahora puede decidir. La posibilidad de no seguir la voluntad de Dios no fue quitado. Eso sigue estando. Por cuando para escoger libremente algo necesitas tener dos posibilidades. Yo tengo aquí en mi mano, digamos, para ilustrar, tengo un vaso con agua y en el otro lado tengo un vaso con gaseosa. Y entonces le digo a alguien, elige, esta es agua y esta es gaseosa, elige tú. Necesito presentarte las dos opciones para que tú ahora puedas escoger libremente qué es hacer lo correcto. Antes no, porque estábamos sometidos en pecado, vivíamos en pecado, habíamos sido concebidos en pecado, nacido bajo la carne. Entonces, nuestra opción siempre era lo malo. No podíamos hacer nada fuera de eso porque esa era nuestra naturaleza. Entonces, cuando entra Cristo, que nos liberta y nos saca de este yugo de esclavitud, entonces verdaderamente somos libres y de poder escoger hacer lo correcto delante de Dios. Y no solamente de hacer lo correcto delante de Dios, sino deleitarnos en hacer su voluntad. Porque una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es hacer lo correcto y que te agrade hacer lo correcto. Eso. Entonces, son varios factores que intervienen en el creyente. La libertad que tiene, el espíritu de libertad que tiene en poder escoger hacer lo correcto y decidir, esto de aquí, lo malo, no lo voy a hacer. No tengo motivación alguna para hacer aquello. Está escogiendo, está, eh, está manifestando su voluntad, está manifestando su libertad de escogencia. Entonces, pero también está en que cuando él decide hacer la voluntad de su Padre, él se puede gozar y deleitar en aquello. Él pueda sentirse completamente lleno, alegre y feliz porque está en su Señor. Esto no lo podía presenciar antes, no lo podía tener, no podía tener esa sensación. No, ¿por qué? Porque había sido concebido en pecado.
Entonces el Señor tiene que entrar a cambiar la naturaleza, no la renueva, no la, no la limpia, sino la cambia. Totalmente cambiar es botarlo a otro y es algo nuevo. Es totalmente nuevo. En Gálatas dice, Cristo nos libertó para que vivamos en la libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. Ciertamente hay un yugo, este yugo de esclavitud en el cual tenía a una persona en el pecado, deja y ya no lo tiene, por cuanto ya no es esclavo. Alguien que es esclavo ha sido privado totalmente de su libertad y no puede hacer su voluntad libremente, porque es esclavo. El esclavo no tiene voluntad, o sea, alguien que ha sido, en el pasado podríamos ilustrarlo, porque en el pasado pues era legal esto de la esclavitud, pero las personas que eran esclavos tenían un señor y rendían cuentas al señor. La voluntad de su señor, por ejemplo, le mandaba a su amo, le decía, anda, haz esto, trabajas a tal hora, vete para aquí, tal cosa, él tenía que obedecer. Entonces, él no tenía voluntad propia. Aún así lo tuviera, tenía un señor que estaba por encima de él y se tenía que someter. Y como era su amo, un hombre carnal concebido en pecado, y obviamente de una naturaleza así, un amo el que va a ser un tirano. Es que no hay otra forma. Una persona que no ha sido nacida de nuevo, como amo siempre será un tirano. Puede que encuentres personas que por ahí tienen cierto atisbo de moral, de ética, de humanidad y todo lo que quieras, pero por su mismo hecho de ser una naturaleza caída, necesariamente el resultado tiene que ser algo caído. Es que no hay otra forma. El árbol de manzanas da manzanas y punto, no da otra cosa. Entonces, como el esclavo se somete a la voluntad de otro, a la voluntad de su señor, entonces la persona no era libre de su propia vida de escoger. Él posiblemente, el esclavo quería ir a tal sitio, no puede, había sido comprado. ¿Y cuándo iba a ser cortado eso? Cuando el amo voluntariamente dijera, ya no más será mi esclavo. Cosa imposible, ¿verdad? En los tiempos antiguos. Eso no se podía. En pocas palabras, nunca iba a tener la posibilidad, por su propia fuerza, de poder alcanzar su libertad. No se podía. ¿Por qué? Porque lo que quería él estaba sujeto. ¿A quién? A si su amo, por un tema de misericordia, tuviera cierta compasión para poder dejarlo libre. Cosa que no iba a pasar. Y como que este mundo está bajo la influencia del maligno, por ende, el resultado siempre sería lo mismo. Ese yugo de esclavitud, porque tenía un señor, estaba sometido al maligno, pero entra Cristo. Y como dice la Escritura, si Cristo los libertare a ustedes, verdaderamente seréis libres. Entonces lo que pasa de la mano de alguien en el cual estamos sometidos, a alguien que nos libera para poder elegir hacer lo correcto. No es de que hacemos lo correcto como una especie de un programa que tú le pones a tu computadora o algo para que ejecute la acción y lo haga. Eso no sería una libertad de escoger y decidir amar y hacer las cosas de Dios. No es que estamos programados en ese sentido, porque eso sí no seríamos pues como una especie de máquina que está sido programada. Pero en nuestro caso no. Nuestro caso es de que a la hora que pasamos en esta figura de la libertad que tenemos en Cristo, nos da la posibilidad de poder escoger libremente, ahora sí, de hacer lo correcto. Porque tenemos un nuevo corazón, nuevos deseos y podemos deleitarnos en el Señor. Entonces el creyente puede tener ese gusto, ese placer de querer conocer de su Señor y mantenerse en Él. Estas cosas no se podían, ahora la podemos, porque ha sido cambiado. Miren, en Corintios dice, ahora bien,
el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, solamente hay libertad donde está el Espíritu del Señor. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Cuando el Espíritu del Señor mora dentro de cada corazón del creyente, donde el creyente tiene las arras, el Espíritu del Señor. Verdaderamente esta persona es libre. Mientras la persona no tenga el Espíritu del Señor, no es libre de nada. Es más, no es, ni siquiera puede escoger hacer lo correcto porque no tiene naturaleza de hacer lo correcto. Pero el creyente sí. Ahora sí, verdaderamente hemos sido libres de esclavitud. Y no solamente libres de la esclavitud, sino la esclavitud nos condenaba a vivir bajo el pecado, bajo el poder del pecado. Y todo esto pierde su poder. Entonces, el sacrificio de Cristo no solamente que en el sentido espiritual que ganamos vida eterna, sino que va más allá de todo eso. Porque podemos escoger hacer la voluntad del Señor, podemos escoger libremente de poder creer lo que el Señor dice. A ver, quiero leer un versículo. En Gálatas dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Coma, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Pablo en Gálatas está diciendo esto, que verdaderamente aquí ves que le está aconsejando, miren, ustedes tienen la libertad en Cristo, han sido llamados estos, tienes la libertad de poder escoger y no aproveches de esa condición que tienes para dejar sueltas a sus pasiones. O sea, él puede en su voluntad dejar riendas sueltas a sus pasiones, pero así como también él puede escoger hacer todo lo opuesto, servir en amor unos a otros. El anterior, que no nacía de nuevo, él solamente podía dejar rienda a sus pasiones. No tenía la posibilidad de servir uno a otros con amor. Entonces, antes, en el pasado, solamente había una sola opción. ¿Cuál es? Concebiste en pecado, todo lo que puedas hacer, o sea, todo el abanico de posibilidades siempre eran lo malo. O sea, que no tenía otra opción. Todos sus resultados siempre serían fallidos. Entonces, pero estando en Cristo, con la obra que Cristo hizo en la cruz, entonces nuestra posibilidad primera es de que verdaderamente el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. No tenemos condenación, hemos sido cambiados de naturaleza. Entonces ahora podemos escoger libremente de amar al Señor y seguir al Señor. Y está, como dice la palabra, ¿no? Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Verdaderamente, si es que tú a una persona le pones todas las posibilidades de hacer lo correcto, esta persona va a hacer lo correcto porque solamente tiene esas opciones. Pero cuando le pones la alternativa de hacer totalmente lo opuesto a lo correcto, no le estás dando cabida que lo haga. Le estás dando la libertad de que lo haga conscientemente, en plena libertad de escoger hacer lo bueno. Porque verdaderamente uno ahora sí puede hacer lo bueno. Esa es la condición en la cual nosotros estamos. Pero un momento, un versículo. Dice, viviré, en Salmos 119 dice, viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Miren, preceptos son mandamientos. Ahora, en vez de preceptos, ponle el tema, ponle promesas, ¿ya? Hagan como un ejercicio y leanlo de esta manera. Viviré con libertad, porque he buscado tus promesas. Entonces, las promesas de Dios que están en sus palabras pueden ser cumplidas todas y son cumplidas todas
porque ahora tienes la libertad de poder creer de que sean efectivos en uno. Antes no lo podías. Ahora tú tienes la seguridad de que realmente estos son cumplidos porque son sus preceptos, son sus promesas y vienen de parte de Dios. O sea, tienes la libertad de poder escoger, de creer en aquello. Antes no lo tenías, ahora sí tienes. O sea, tienes todo un abanico de promesas de Dios de cuál decidas. Por ejemplo, uno, una de las cosas que uno puede escoger libremente, y en lo natural hay gente que en algún momento hemos caído en este error, ¿no? Por ejemplo, se han dado cuenta de que a veces hay ciertas enfermedades que son como que lo ha tenido el abuelo, el papá, el bisabuelo y todos, ¿no? Todos tienen este problema en esta familia, ¿no? Tienen esta genética con respecto y lo siguen heredando, ¿no? Y entonces, y bueno, si tu papá era esto, lo tiene y en lo natural te das cuenta que muchas personas repiten ese patrón. Entonces, eso no es natural. Esto, esto es algo fuera del plan de Dios, que esas cosas se transmiten. Entonces, por ejemplo, la persona no podía escoger que heredara cierta enfermedad que lo tenía el padre y el abuelo, como en el caso de muchas personas que tienen a veces diabetes, ¿no? Si te das cuenta, ves una secuela, el papá, el abuelo y en el hermano, todos, y muchos tienen esto. Entonces, esto no es normal. Definitivamente que bajo la óptica del Señor y su palabra, esto no es normal. Es más, no debería de ser así. Entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, ahora, el que verdaderamente es libre en Cristo, como él puede buscar sus promesas en libertad, él ahora tiene la opción de poder escoger a decir, Señor, esto ya no se cumple en mí, porque verdaderamente tú me hiciste libre. El que no es libre no puede escoger heredar esa enfermedad, pero el creyente sí puede escoger en creer que eso ya no se transmite en él, porque Cristo por sus llagas lo hizo sano, o en creer que lo puede seguir recibiendo. Él tiene la opción de poder escoger aquello. Y como dice la Escritura, tienes la vida y la muerte, escoge tú. Dios jamás lo obligará a alguien que por la fuerza crea en su palabra. Escoge tú y escoge según lo que te conviene. Entonces, nos conviene verdaderamente creer que todas las cosas que supuestamente el mundo, la genética, nos imputa que deberíamos de seguir teniendo, pues está por encima algo, una verdad, que Cristo, por su llaga, nos hizo libre, que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Entonces, no hay algo que nos pueda acusar, porque verdaderamente estamos libres. Entonces, el creyente comienza a caminar en una dimensión distinta, en el sentido de que ya todas estas leyes que pueden acusarlos ya no pueden operar en él, siempre en cuando que le dé permiso el creyente para que sigan operando. O sea, no tiene el enemigo ninguna autoridad sobre el creyente porque ya no está bajo su dominio de esclavitud. O sea, no le pertenece al maligno, el Hijo de Dios, le pertenece al Señor. Cualquier cosa que quiera hacer, primeramente consulta con el Señor. Y tenemos un abogado. Pero la apertura a alguna cosa que nosotros podamos hacer, entonces apertura para que se manifieste o tenga cierta licencia el enemigo sobre nosotros, pero con eso no quiere decir que nos ha robado nuestro, nuestro derecho o ahora uno ya está perdido. No, simplemente eres consciente, tomas conciencia, le presentas al Señor y dices, Señor, me equivoqué en este punto. Señor, perdóname. Entonces el Señor, y vuelves de nuevo al cauce real. O sea, no fuiste descartado en ningún momento.
Obviamente lo que siembra uno cosecha, pero eso no te descarta de que realmente seas libre, que estés libre en el Señor, o de que realmente no has sido comprado, o de que el Espíritu Santo ya no esté morando dentro de ti, en lo absoluto. Entonces, porque eso es lo que el maligno se vale para hacer creer al creyente que realmente que está fuera de Dios. Hacerle creer que está fuera de Dios y entonces se inculpe a sí mismo, cuando ni siquiera el Señor le está inculpando. Ya. Cristo dijo, no en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Ahora, esto fue en el plan de redención en el cual se consumó estas cosas. Liberó a los cautivos, por supuesto, a los prisioneros también, de toda influencia del pecado y relación al pecado, por supuesto que sí. Ahora, esto se extendió hasta mucho más después en el sentido, por ejemplo, la liberación de los prisioneros. Hasta cierta época, si no me equivoco, hasta 1700 creo, todavía habían, bueno, algunos países en África creo que todavía hay esclavitud. Bueno, pero ya tiene sus consecuencias propias, razones. Pero donde el evangelio comenzó a expandirse, comenzaron a tomar conciencia y tomar poder estos versículos para que los primeros misioneros, los que eran conscientes a verse a estos versículos bíblicos, en el cual entendieran por revelación de Dios y el mover de sus espíritus, corazones, a realmente a pedir que se aboliera la esclavitud. Ustedes no sé si han escuchado en algún momento de esta canción Sublime Gracia, que siempre lo cantamos, que compuesta por John Newton. Él fue uno de los que también influenció bastante para que en Inglaterra se aboliera la esclavitud. Siervos de Dios. Entonces, esto se fue extendiendo allá hasta el hecho de que la esclavitud, no espiritual solamente, sino en el sentido física, fuera abolido. Entonces, donde llega el evangelio se va extendiendo cada vez más y se va ampliando más, y se vuelve totalmente libre en todo sentido. Entonces, cuando el creyente es verdaderamente libre, es libre en todo sentido. En el sentido espiritual de que hemos pasado de muerte a vida eterna, y que hemos pasado de no tener promesas buenas a tener promesas de Dios. Y hemos pasado al poder escoger libremente tomar de aquello o rechazarlas. Así es. O lo tomamos o simplemente la dejamos pasar. Entonces, lo que no toma uno, lo tomará otro. ¿Por qué? Porque su palabra no regresa vacía. Esa provisión o esa bendición que el Señor te lo dio. Miren el caso de vos. El que tenía que tomar a Ruth, en primera instancia, era el pariente más directo, que no era vos. Era el otro, que hasta en la escritura mismo, vos le termina llamando, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero ni siquiera mencionan el nombre de la persona. Y él no quiso redimirla, dijo, redímela tú. Bueno, o sea, en términos legales, no era para vos primero, era para otro, fulano. Claro, creo que la escritura lo menciona como fulano, ¿no? Ese nombre para poder describirlo. Bueno, así quedó. Entonces, el que termina tomándolo fue vos, siguiendo el patrón legal de cómo se tenían que hacer las cosas. Porque las promesas son buenas para Dios y están dadas para sus hijos. Pues se le dará a otro, pero igual las vas a seguir teniendo, porque sus promesas del Señor y su voluntad es buena. Entonces, simplemente vuelves
eres consciente, tomas conciencia de aquello. Si es que algo se te pasó, entonces te pones a cuentas con Dios y sus promesas siguen estando ahí. Y esperas. Pero esta vez ya conscientemente de que realmente no puedes dejar pasar las cosas. Porque si tú no lo tomas, lo toma otro. Otro hijo de Dios, obviamente. El Señor te iba a dar algo, pues no, lo pensaste ya, bueno, el otro lo tomó, pues ¿Mm? igual fue de provecho, igual para el otro, para cualquiera que sea, porque son bendiciones de Dios. Entonces, la libertad de Cristo que tenemos en Cristo y la perfección es de que es en el hecho mismo de poder escoger tomar de aquello, eso es una libertad perfecta, porque eso nunca se pudo haber hecho fuera de Cristo sin el Espíritu. Eso nunca se iba a poder, eso estaba fuera de la ecuación. No estuvo libre, el hombre estuvo condenado a pecado, su naturaleza. Entonces ya ahora no, ahora podemos escoger. Entonces, ¿por qué? Porque si Cristo nos libertó, es para que vivamos en libertad. Por lo tanto, nos mantenemos firmes y no nos sometemos a un yugo de esclavitud. Nuestra libertad está rendida al Señor. Somos conscientes de que somos libres. Tenemos la libertad de poder entrar directamente a su lugar, al secreto, y poder buscarlo. Miren que el sumo sacerdote solamente podía hacer eso una vez al año. Podía ministrar en el templo, sí, pero a encontrarse con su Señor una sola vez al año, en el día de Yom Kippur. Ahora, la libertad de poder hacerlo cuando decidas voluntariamente hacerlo. O la voluntad de no hacerlo porque tienes la libertad también de poder rechazarlo. Pero como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Y nos conviene, porque cuando algo lo haces una vez, lo haces otra vez, se te vuelve un hábito y termina gustándote ese nuevo hábito que tienes. ¿Por qué? Porque como se mencionó al inicio, la libertad de escoger y deleitarte de aquello. Entonces, el buscar al Señor se te volverá un deleite, porque tiene sus cosas añadidas, ¿no? El hecho de buscarlo, por la libertad que tienes ahora, y de deleitarte en eso que buscaste y cuando encontraste. Esas cosas, aunque parezcan solamente cosas sencillas y cotidianas que esas cosas realmente son lo que hace que el creyente pueda caminar más en el Señor. Porque donde está la libertad, hay amor. Y donde hay libertad, Cristo vive ahí. Entonces, el creyente que anda libre es el creyente que ha escogido creer lo que el Señor dice. Y ha escogido rechazar lo opuesto a las cosas del Señor. Este verdaderamente anda libre. Y como anda verdaderamente libre, él puede vivir feliz plenamente en su Señor, sin importarle las cosas que puedan pasar. ¿Qué importa? Él sabe y es consciente de que él es libre. Él sabe que el Señor siempre lo guardará. Él sabe que su Señor es el que endereza sus pasos y es el Señor de todos sus caminos. Él ya no pone por delante ninguna acción propia. Él simplemente se entregó. Él simplemente dijo, yo no sé nada del asunto, Señor, te lo entrego esto. Es como entregarle la carta poder de todas tus cosas a Él y el Señor y la carta poder, obra tú. Tú lo conoces mejor y yo no. Entonces ya no hay nada, ya no hay ningún trato directamente del maligno contra nosotros, o ya no hay un trato directamente del otro lado del bando, sino trata directamente con su abogado. Y el abogado conoce bien la materia y tiene la carta poder
Él simplemente ejecuta las cosas porque sabe verdaderamente qué conviene para sus clientes. De la misma forma para nosotros. Nosotros nos salimos de la ecuación y dejamos que sea el Señor quien obre y el Señor maneje nuestras vidas. Y ese acto de hacer aquello es porque verdaderamente entraste en la libertad perfecta de Dios a través de Cristo. Hermanos,